Sí. Pues buenas noches, bienvenidos en nombre de la Asociación La Bolaera. Con esta conferencia de Rafael Lluch comenzamos, damos principio al ciclo de conferencias para el presente curso. Y hemos querido comenzarla con una conferencia de Rafael Lluch, un siglo de minería en la Sierra de Nerja, 1826-1928. Obviamente yo no voy a hablar sobre el tema, ni siquiera como introducción, porque ya Rafael nos va a contar ahora, pero sí, para quienes no conozcan, brevemente presentar al conferenciante. Rafael Lluch es catedrático de enseñanza secundaria, ya jubilado, y entre su labor, la labor suya ha sido muy amplia a lo largo del tiempo, en principio como investigador, su labor investigadora importante, ha publicado docenas de artículos, libros sobre temas, por supuesto, relacionados con el medio natural. Ha sido colaborador en las universidades de Granada y de Málaga, ha sido colaborador internacional en asuntos relacionados con su especialidad, que es la entomología. Ha trabajado en el Departamento de Zoología de la Universidad de Granada. Como docente, pues ha ejercido de profesor en distintos institutos de enseñanza secundaria, pero también ha llevado a cabo una labor pedagógica, sobre todo de renovación, muy importante. Estuvo al frente del Centro de Profesorado de la Sarquía durante 9 años. En la actualidad coordina el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Sarquía, GENA Ecologistas en Acción. Está vinculado actualmente a un proyecto de investigación de la Universidad de Málaga y pertenece al Consejo Asesor del Museo de Nerja. No quiero cerrar esta breve reseña sobre Rafael sin decirle que, como si fuera una premonición, él nació en un lugar del antiguo protectorado español en Marruecos que se llama San Juan de las Minas. Un lugar importante para la historia de España, de al menos la primera mitad del siglo XX, y parece que aquello era premonitorio y Rafael tenía que en algún momento investigar, escribir sobre la minería. Y aquí lo tenemos con un siglo de minería en la Sierra de Nerja. Rafael, tienes la palabra. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues buenas noches ya. Agradezco mucho vuestra asistencia y, por supuesto, voy a intentar resumir lo que ya está en un libro editado. Esto no es un acto de presentación del libro, porque ya lleva un mes, pero al fin y al cabo siempre es interesante en un ámbito cultural como en el que se mueve la bolaera, ¿no? Introducir un tema que es conocido en Nerja. Se sabe que ha habido minas en Nerja, los nerjeños lo saben muy bien, pero poca gente sabe la importancia que tuvo aquello, que duró nada menos que un siglo, y es sorprendente lo poco que hay escrito sobre ello. Entonces, yo, que soy muy atrevido, entre otras cosas, pues me he atrevido a hacer un libro sobre ello, en el que hay mucho más de reconstrucción que de cosas realmente, digamos, datos contrastables y fehacientes, ¿no? Entonces ha sido una labor de descubrimiento, también enterarme yo mismo exactamente de muchas cosas que a mí como científico me intrigaban. ¿Cómo se formaron los minerales aquí en los mármoles, ¿no? O sea, yo pensaba, ¿no?, y tengo un cierto conocimiento de geología, que era difícil de creer que aquí en los mármoles se pudieran formar minerales tan variados como la galena, la celusita, una serie de minerales. Y bueno, efectivamente, investigando sobre esto, es cierto que se forman estos y muchos más minerales. Lo que pasa es que la mayoría de ellos son tan pequeñitos cuando aparecen en la roca, que no se ven. Bien, el primer problema que hay que plantear es el título. El título habla de un siglo, aunque se pasa un par de años, ¿no?, para que sea el siglo exacto, ¿no? Y realmente los límites, tanto el principio como el final, no están determinados documentalmente. Es el tiempo que yo he investigado en base a los datos que tengo. Es más,
Yo al principio situaba la minería en el año 1841, cuando apareció los primeros datos de los informes que daban los ingenieros de minas, el servicio de inspección de minas que había en Málaga entonces, y entonces eso hablaba entonces ya de las minas de Nerja en 1841, el primer informe de este señor que aparece ahí, que es Álvaro de Linera. Este señor, pues ingeniero de minas, escribió los pocos informes interesantes sobre la minería de Nerja, que no eran muy extensos tampoco, pues vino de este hombre, ¿no? Pero el libro de Pablo Rojo me iluminó que había una escritura de 1826 que efectivamente, si esa fecha determina, por lo tanto, un comienzo anterior, aunque en esa fecha posiblemente todavía estuvieran en la fase de prospección, hacer las calicatas y todo esto para saber. Ya se creó una sociedad creada por gente de Granada y de Málaga, y coincidía que justamente es el año posterior a la primera ley de minas que marcó el proceso de desamortización, porque como ahora hablaré un poquito, las minas hasta esa fecha eran propiedad de la realeza y no estaba prohibido explotarlas, ¿no? Y luego después de 1928, pues yo no tengo ningún registro más. En el 28 hay un informe minero que habla de las minas de Málaga en general, y entre ellas cita las de Nerja, diciendo que muchas de ellas ya habían cerrado. Solamente estaba activa una de un tal Galvín, que ahora veremos, diciendo que era una mina que todavía estaba activa, y decía que era porque formaban parte de un convenio que tenía con el Ministerio de la Guerra, ¿no? Y luego, a partir de un testimonio de los poquitos orales que he encontrado aquí, que es el antiguo guarda forestal de aquí de la Sierra de Nerja, que vive en Maro, me dijo que desde luego que era hijo de minero, él era hijo de minero, que ya en el 36 no había ninguna mina funcionando con toda seguridad. Entonces yo establezco ya este periodo, que es lo único que he podido determinar. Lo digo porque hay otros trabajos sobre la minería a nivel provincial que determinan que aquí había minas ya en el siglo, o sea, que se estaba explotando minas en el siglo XVII. Yo no he recogido ningún dato sobre ese tema. También se dice que en el 1960 había minas aquí. La verdad es que este señor que trabajaba en la sierra lo tenía que saber, ¿no? Este hombre me dice que no podía haber mina ahí. Por lo tanto, yo creo, y además coincide que por esta fecha, en el 28, la minería de plomo artesanal, que es la que había por aquí, se vino abajo y prácticamente desapareció en todas partes. O sea, me extrañaría que siguiera aquí. Bueno, he puesto varios contextos. Esto es como todas las cosas que se abordan en la realidad, son como un cristal con varias caras, ¿no? Y todas ellas son interesantes para componer la realidad, ¿no? El primero, el contexto socioeconómico, que es muy interesante, porque os decía antes que la minería, como tal actividad socialmente, repartida, era una novedad, fue una novedad en el siglo XIX, porque antes de ello las minas eran solamente de la realeza. Yo al principio, incluso cuando escribí este libro, creía que venía de la pragmática de Felipe II, pero estos días, leyendo más cosas, me doy cuenta que es que se remonta nada menos que a Alfonso X el Sabio, ¿no? En un documento que, bueno, los que son de derecho lo conocen, que son las 7 partidas. Bueno, pues la tercera de las 7 partidas dice que las minas son propiedad regia si están en sus predios, es decir, si están en los caminos reales, en los sitios donde tienen, que son suelos de la realeza, ¿no? En los particulares no dice nada. Pero Juan I de Castilla, que estableció la primera ley de minas, decía que no, que todo era de la realeza, por lo menos el oro, la plata y el mercurio, y dice, y otros minerales según. Ya Felipe II, primero fue doña Juana, cuando Felipe II estaba afuera, hizo una pragmática, luego él la modificó unos años después, y finalmente en 1584 estableció lo que es la regalía. Decía que las minas eran propiedad de la realeza, y era, pues bueno, esto estuvo vigente durante 300 años. De manera que en medio apareció el periodo de Felipe III, en el siglo XVII, que estableció lo que se llama el estanco del plomo.
Esto hay que situarlo también históricamente en la aparición de las municiones de plomo. Entonces lo que Felipe III quiso hacer era controlar las minas de plomo, porque de esa manera controlaba también la munición, lo que la munición no se le vaya de las manos, ¿no? Y fue Fernando VII, ya en 1817, ya por la presión que había internacional y porque ellos tampoco podían dar abasto con las minas que tenía la realeza estaban en Linares. Entonces ellos no daban abasto para la demanda que había de plomo para las distintas guerras y todas estas cosas, ¿no? Entonces ya suprimió el estanco de plomo y dijo, bueno, venga, que la gente explote lo que tenga que explotar, pero no se hizo hasta que no llegamos a la ley de 1825. Estamos todavía Fernando VII. Esta ley marca un proceso de desamortización, pero aquí este proceso de desamortización fue todavía muy débil. Porque siguen insistiendo en que no levanta la regalía propiamente dicha, dice que las minas siguen siendo propiedad del Estado, pero que lo pueden explotar los particulares con una concesión y pagando 3/4 partes, creo que era de lo que sacaran ahí, de las riquezas, se la tenía que pagar el Estado. O sea que prácticamente todavía hay gente que le sacaba rendimiento a pesar de que se quedaban con 1/4 nada más, ¿no? Y luego pues ya vino un periodo en el que, estando la regencia de Isabel II, se hicieron nuevos decretos que iban ampliando todo esto con presiones de tipo empresarial, de tipo social. Prácticamente se decía que en la Alpujarra, las minas pequeñitas que había allí, que la minería artesanal estaba presionando muchísimo, todo el mundo quería explotar sus minas, porque prácticamente todo el mundo que tenía una pequeña propiedad tenía también minas, posibilidades, y había una demanda exterior muy fuerte. Toda esa presión hizo que apareciera ya una serie de decretos, pero no se hizo la auténtica desamortización hasta la Ley de Bases de 1868, en la que ya Isabel II estaba exiliada. Había exiliado, fue el corto periodo de tiempo en el que hubo una revolución, estaba esa república que le llamaban la Gloriosa, y el gobierno provisional que hubo entonces pues estableció la Ley de Base del 68, que estuvo vigente durante muchísimos años, hasta mediados del siglo XX, ¿no? Y es la que realmente permitió que se disparara lo que podríamos decir una fiebre de la minería en estos lugares, ¿no? Bien, este esquema, a lo mejor desde lejos no lo podréis ver bien, pero básicamente lo que pretende que se vea el contexto general de esta evolución. De la regalía de Felipe II pasamos a la ley de minas del 25, pero no por una graciosa decisión de la Majestad, sino por una presión que venía fundamentalmente de una elevación fuerte de la demanda extranjera. En aquella época era el mercado francés el que tenía la mayor fuerza. Era muy interesante para el pequeño comercio porque hacía una cotización alta, admitía el combustible vegetal y la maquinaria propia que tenía, es decir, permitía lo que era la minería arcaica, ¿no? Esa minería arcaica permitía que hubiese mucha población con pequeñas minas que podían vivir perfectamente de ellas, ¿no? Por otro lado, había una presión popular debido a las pequeñas empresas de la Alpujarra que estaban presionando muchísimo, y al final, pues bueno, se hizo esta ley de 1825. Pero en el transcurso entre esta ley de minas y la ley de base del 68, cambió la demanda extranjera y se metió el mercado inglés. Y esto fue una cosa tremenda para los pequeños mineros, y fue bueno porque precisamente la ley de 1868 se dice que fue ya una ley para el capitalismo propiamente dicho de la minería. Es decir, la posibilidad de que grandes empresas con grandes recursos pudieran hacerse cargo de grandes producciones y tal, ¿no? Eso no lo podían hacer los pequeños mineros. Entonces los pequeños mineros ahí fueron perjudicados bastante. En esta época pues muchas minas pequeñas tuvieron que cerrar y se las quedaban todo esto. O bien entraban en una espiral de empobrecimiento, porque el mercado inglés hacía una cotización a la baja, utilizaba como combustible la hulla era más potente, por lo tanto permitía que se fundieran más cantidad de plomo a la hora de hacer el refinado, y sin embargo como contrapunto pues también como los pequeños mineros no podían pagar, le tenían que pagar en especie, tenían que pagarle en la producción. También los préstamos que hacían también los ingleses, y esos préstamos también al final endeudaban, ¿no?
Y además, para colmo, cuando algunos como Heredia, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, quiso mejorar su industria poniendo unas maquinarias más modernas, también se endeudaron bastante y todo eso finalmente hizo que los rendimientos fueran mucho más bajos. Fijaos que a principios del siglo XIX el precio era de 30 libras por tonelada y cuando llegamos a finales del siglo XIX ya estaba por 5 libras la tonelada. La depreciación es importante, ¿no? Bien, entonces esto establece como 3 grandes periodos, desde el 71 hasta el 90, pues es la época que aquí en este esquema, que ahora lo veremos más adelante, se dispara el crecimiento de la producción y en la exportación de plomo. Yo sobre todo me voy a referir al plomo porque es el mineral más importante de la Sierra de Nerja, ¿no? Y entonces España en esa época fue la primera en el mundo, aunque la parte que le corresponde a Nerja era muy discreta, ahora lo veremos en una gráfica, ¿no?, más adelante, ¿no? Y en medio se produjo lo que se llama la crisis plomera, que más o menos parece aquí fue un bajón, fue un reventón de ese crecimiento tan fuerte, debido a varias circunstancias que tienen que ver con tanto con la estructura interna de nuestro país como cómo estaban los mercados exteriores. Luego se recuperó más adelante y siguió creciendo, pero llegó un momento en que ya, a partir de 1890-1900, se produce también una crisis generalizada, que es también una crisis industrial en Málaga, ¿no?, que es cuando, bueno, pues Heredia, todos los que estaban llevando todas las fábricas que tenían Málaga, pues empezaron a cerrar, y entonces, pues, prácticamente también había ahí una fragilidad financiera. Ahí estaba la oligarquía, el triángulo famoso de Heredia, Loring y Lario, y todo esto pues prácticamente se vino abajo, ¿no? Se encarecía el combustible, se perdió competencia, bueno, entre otras cosas porque ya Estados Unidos, que hasta ahora no había dicho esta boca es mía, empezó a sacar el mineral de plomo a un precio que reventó por completo el mercado, ¿no? Bien, este esquema podéis ver en color así un poquito rosa, pues es la producción, y la exportación la que está de negro, ¿no? Veis que hay, en el periodo este de crisis, veis como la exportación está por debajo de la producción. Llega un momento que se producía más y se quedaban los excedentes ahí, no se podía hacer nada, ¿no? Bien, entonces la minería que teníamos aquí en Nerja no era la minería de plomo que existía en otras partes de España, como puede ser, por ejemplo, Adra, sin ir para más lejos, que fue la pionera, Almagrera, o las de Cartagena, o bien las de Linares, de la Carolina y todo esto, ¿no?, Peñarroya y todo esto. Estos sitios eran complejos mineros tremendamente productores. La minería de aquí era una minería muy modesta, muy minifundista, ¿no? Era una minería arcaica, precapitalista, con una estructura socioeconómica atrasada, y que, las concesiones suyas no llegaban a 1,4 hectáreas, y incluso con pautas parecidas en algunos puntos. No era el caso de Nerja, pero en algunos puntos también ocurrió así, porque la estructura del suelo de la Sierra de Nerja es un latifundio grande, pero en sitios donde había minifundio, como puede ser la Alpujarra, pues incluso se alquilaba, ¿no?, es decir, la mina, ¿no? Entonces hacían un arrendamiento por concesión a partido, ¿no? Y luego, pues, había también una conflictividad social, porque según la ley de 1825 estaban obligados a, enseguida que le daban una concesión, le tenían un periodo de tiempo, es decir, eran 9 meses como máximo, para empezar a sacar allí y sacar una longitud de 10 metros de mina como mínimo. Y si no lo hacía, cualquier otra persona que quiera hacerse cargo de ello lo podía hacer mediante la operación que se llamaba el denuncio. Entonces se creaba un malestar de la gente, ¿no?, que se denunciaban una a otra y tal, ¿no?, y un problema. Y luego, pues, otra cosa que tenía también esta minería es que incluso la forma de obtener el metal era también muy artesanal. Se utilizaban un sistema parecido a las escaleras que hay ahora mismo. Todavía en la sierra hay algún boliche, al lado de la Sierra de la Furia hay el resto de un boliche, y es básicamente, pues eso, una bóveda empedrada que se calentaba mucho en una cámara aparte. Ya hablaremos al final de esto, y bueno, este sistema
pues tampoco daba mucho rendimiento. Se decía que en 1828, de las 3.000 minas que había en el sur de Andalucía, solo un 4 o un 10% eran productivas, ¿no? Bueno, ya con la llegada de la ley de base del 68, pues se produjo, ya se facilitó la capitalización, la llegada de inversiones extranjeras, sobre todo francesas, inglesas, belgas, y todo esto ya se hicieron prácticamente, importaron maquinaria moderna, no aquí, pero sí en otros sitios, ¿no? Esto se quedó siempre en plan muy modesto, que aún así le daba para la gente para comer o para compaginar lo que sacaba de la minería con lo que sacaba, me refiero a los obreros, ¿no? Lo que sacaba de la minería con lo que sacaban luego su trabajo en el campo, porque lo hacían por temporada, iban para adelante, ¿no? Bien, aquí en este gráfico podéis ver el cambio que hay antes y después de 1870. Antes de 1870 tenéis aquí a Francia, que era la que se llevaba la mayor parte de la tajada del plomo, mientras que después fue Gran Bretaña, y, os decían, para la minería concretamente de Nerja y de la Alpujarra fue negativo ese paso. Aquí podéis ver la diferencia. Málaga está en una situación muy modestita en este gráfico. Se puede ver también aquí la crisis plomera, cómo bajan todos, ¿no? Bueno, pues vemos que las minas principales estaban en Almería, en Gado y Almagrera, en Murcia, Mazarrón, en Jaén estaban los Arrayanes, en Córdoba la Peñarroya, y en Málaga pues estaba sobre todo Marbella, que era más importante que Nerja. Nerja era mucho más modesta. De hecho, los informes mineros siempre en Nerja ponían una pequeña... Algunos años Marbella producía menos que Nerja. Esos son de estos años en que cierran a lo mejor allí provisionalmente, y entonces la que se lleva... Entonces casi todo el mineral que se producía en Nerja pues lo cogía Heredia o cogía otro tipo de magnate, venían con los barcos, cogían los minerales y se los llevaban para fundirlos en sus propias fundiciones, ¿no? Bien, este sería el contexto, digamos, de tipo socioeconómico. Ahora entramos en un contexto que puede ser un poquito más árido, ¿no?, que el contexto geológico, pero a mí como científico yo creo que es importante saber cómo se han formado los minerales y todo esto. Para ello hay que recordar algunas cosillas. Este mapa que veis aquí es un mapa geológico, se diferencia de los demás mapas en que, además de las curvas de nivel que se ven por aquí, están unas manchas que indican los tipos de roca que hay. En color violeta, que veis por aquí, son los mármoles. Lo que son mármol, que es de lo que está hecho fundamentalmente la Sierra de Nerja. Luego en la base también hay pizarras, ¿no? Estas pizarras que son de distintos colores, son distintos tipos de pizarras, ¿no? Pero bueno, las minas están todavía aquí, veis, con unos martillos puestos hacia abajo, que quiere decir que es una mina abandonada, ¿no? Pues esta señalita está en todos los mapas. No está puesta, sin embargo, unas que están por la Cuesta del Cielo, que también hay minas allí. Y bueno, aquí donde se encuentra, viéndolo con más aumento, pues veis que básicamente es el barranco de Cazadores, y por aquí está el Almendrón, y pues está la zona del Collado del Buitre, la zona del Tajo del Sol. Este sería los grupos de minas. Y luego aquí que no está marcado, que es la de la Cuesta del Cielo. Bien, estos mármoles se formaron hace unos 220 millones de años. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues esto lo sabemos gracias a los franceses. Los franceses, cuando se produjo el terremoto de Andalucía, se creó una comisión internacional para investigar las causas de este terremoto, un terremoto de 1884, que fue en la Navidad del 25 de diciembre del 84. Bueno, y vinieron aquí a investigar este tema, los científicos, ¿no? Y entonces pasaron aquí, estudiaron toda la Sierra de Tejeda, Almijara, y llegaron a Almijara, y para datarla utilizaron esto que veis aquí, que es un fósil, y yo desde luego nunca lo he visto, dicen que está allí, pero si ellos lo dicen, pues incluso hicieron el dibujo que está aquí, que es de una especie de molusco que se llama megalodon, y que efectivamente está datado que era de esa época, ¿no? Por encima de la edad del Triásico viene el Jurásico, viene el Cretácico, viene todo la edad terciaria, y nada de esos materiales se depositaron encima. ¿Por qué? Porque estos materiales ya se habían elevado por encima del nivel del mar, y desde entonces el agua nunca llegó a colocarse por encima de ellos, con lo cual han estado desde ese momento en que salieron del mar, durante la orogenia alpina, han estado fuera del mar. En cambio, por la parte de abajo sí ha habido sedimentación, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto que veis aquí en el barranco de Cazadores son sedimentos que entraban del mar, que forman lo que le llaman aquí en Nerja los tablazos. Los tablazos son sedimentos de ese mar
que aumentó de volumen, digamos de nivel, por un cambio climático, y se metieron por los ríos y depositaron al pie de las montañas unos conglomerados que se hicieron muy duros, que les llaman tablazos en esta zona, ¿no? Bien, entonces, básicamente lo que encontramos aquí son estos tres grupos de minas, y todos son de estos mármoles que forman parte de un manto, de lo que llaman manto de corrimiento de las cordilleras béticas, que se llama Alpujarride. Tiene tres mantos: el Alpujarride, el Maláguide y el Nevadofilábride. El Maláguide son todos estos montes que hay desde el río Vélez hasta Málaga. El Alpujarride empieza desde el río Vélez hasta la Alpujarra, como se nos dice, y llega, incluso algunos llegan hasta Murcia. Y el Nevadofilábride está encima de todo ello y está en Sierra Nevada. Entonces, esos son, digamos, formaciones que estaban en un talud en el momento de sedimentación y se fueron depositando los materiales uno encima de otro y han hecho que prácticamente lo que es la geología sea complicada de explicar, ¿no? Cualquiera que vaya dándose un paseo por el Barranco de Cazadores puede ver esta potente formación de mármoles. Pues justamente en estos mármoles interestratificados, entre sus estratos, se encuentran estos minerales en cantidades siempre pequeñas, ¿no? Esto fue estudiado por el Departamento de Mineralogía de la Universidad de Granada, que por cierto han tenido la gentileza de darme datos y han colaborado muy bien en este trabajo. Y ellos lo tienen muy bien estudiado, pero no tanto lo de Nerja, pero ellos han estudiado más otros de mayor envergadura, como la de la Sierra de Adra, en fin, otros yacimientos, ¿no? Y ellos los tienen clasificados según los distintos yacimientos, que veis que hay un montón, aquí hay 12, ¿no? Justamente el 11 y el 12 pertenecen a la Sierra de Tejeda y Almijara. El 11 es de la Almijara, de la Sierra de Nerja, y el 12 es el de la Sierra de Tejeda, fundamentalmente Canilla de Aceituno, ¿no? Pues bueno, esto eran mineralizaciones que aparecen aquí, son de flúor, plomo y zinc. Estos elementos químicos, que a su vez están representados por un mineral, flúor, fluorita, plomo, galena, y zinc, pues la esfalerita. Entonces, estos siempre están asociados, quiere decir que se han formado en la misma época y con distintos iones han dado distintos tipos de minerales, pero suelen estar asociados. Cuando aparece uno, suelen estar el otro. Y entonces, esto nos lleva a situar en lo que es la columna estratigráfica del Triásico, ¿no? Esta minería está situada justamente en este punto, lo que se llama el periodo del Landiense al Carniense. Bueno, básicamente lo que hay que sacar de aquí a relucir es que está detectado el momento en que se formó eso y que se coincide con un momento, aquí hay una escala de nivel del mar, ¿no? Un momento en el que esos sedimentos se estaban depositando al lado del borde de una especie de laguna parecida al Mar Menor, ¿no? En la parte marítima de ese Mar Menor, por así decirlo, un Mar Menor que era más grande que el Mar Menor, mucho más grande, ¿no? Y ahí se estaban depositando los materiales que luego serían los mármoles. Y en medio de inicialmente serían unas calizas que se estaban formando en esos sedimentos, se fueron formando también otros minerales. Y aquí es donde veis, en este gráfico que veis aquí, esto sería el lagún que le llama, que sería una especie de mar menor, ¿no? Esta es la barrera, que es la que, por donde sería la manga del mar menor, por así decirlo, ¿no? Y este es el continente, y aquí el mar. Bueno, pues en esta zona de aquí, de la barrera, es donde se formarían los mármoles que forman la Sierra de Nerja, y también donde se formarían los minerales de la Sierra de Nerja, ¿no? Y básicamente, pues aquí está puesto, ¿veis? Los distintos tipos, cada uno de ellos tiene una posición determinada, y la de la Tejeda y Almijara está en los bordes de los cuerpos dolomíticos estratiformes que están aquí. Bien. A esto hay que ahora aclarar lo que es un mineral. Todo el mundo lo sabe, pero bueno, pues si acaso hay alguien que no sepa, pues es bueno decírselo, ¿no? No debemos confundir mineral con roca, ¿no? Los dos le llamamos comúnmente piedra. A mis alumnos muchas veces me meto con, no digas piedra, porque una piedra puede ser un mineral o una roca. Entonces hay que decir si es un mineral o es una roca. Bueno, un mineral es una sustancia pura en estado sólido y cristalino. Por el ejemplo que tenemos más cerca es la sal común. Si la disolvéis, pues ahí está la sal, pero no es un mineral. Será un mineral cuando tú dejas ese agua que se evapore y al cabo de un tiempo te queda un pozo ahí abajo que si lo miras con una lupa verás que son unos cristalitos cúbicos. Ese es el mineral.
Y así se forman los minerales. Cuando un mineral que está en estado de disolución, ya sea en un mar, en una laguna o incluso en un magma caliente que luego se enfría, pues cuando cristaliza es cuando se forma el mineral. Ahora, los minerales es raro que crezcan solos, normalmente están junto con otros minerales alrededor, y eso que lo engloba a todo es lo que se llama una roca. El caso más clásico es el granito, que tiene cuarzo, un mineral, feldespato, otro, mica, otro. Son 3 minerales, pero están todos reunidos formando una roca. La roca se ha formado en base a un proceso. Bueno, pues aquí la roca que tenemos es el mármol, y dentro del mármol hay algunos minerales que se han formado. Aquí veis, pero los minerales que no creáis que se ven tan bonitos, ¿no? Aquí son muy chiquititos, apenas se ven, ¿eh? La mayor parte no es, por lo tanto, mineral. La parte de un mineral que no vale y que hay que desecharla se llama ganga. En este caso la ganga es el mármol. Y el mineral que interesa es lo que se llama la mena. Lógicamente de aquí viene la ley. La ley de un mineral es tanto más alta cuanto más cantidad tenga de mena en proporción, ¿vale? Cuanto más proporción tenga de mena con respecto a la ganga. ¿Por qué? Primero porque hay más cantidad y segundo porque es más fácil su extracción, su purificación para obtener grandes cantidades, ¿no? Pues bien, los minerales que tenemos que sean de interés económico, ¿no? En la Sierra de Nerja veis como bastantes, ¿no? Pero no todos se explotaron en la misma cantidad. Se dividen en 2 grandes grupos, no metálico y metálico. De los no metálicos, el único que tenía interés es la tremolita. La tremolita también se la ha llamado comúnmente amianto, aunque no es el amianto del crisotilo, que se ve, por ejemplo, en la Sierra Bermeja, que procede de la serpentina, sino que tiene el mismo tipo de cristalización y se ha utilizado también pues, como aislante térmico y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues esta tremolita empezó a explotarse un poquito, pero no mucho, en algunas minas como las que tenía aquí, en La Gallina, Cueva del León, ¿no? Las de plomo sí aún ha estado muy explotadas. Había 2 tipos de minerales de plomo, la galena y la cerusita. La cerusita le llamaban aquí comúnmente plomo blanco, porque no es como la galena que tiene un aspecto más metálico, ¿no? También, como veis, las típicas, las minas, la número 1 que le llamamos aquí, la furia y tal, ¿no? Son las típicas que producían galena y cerusita. Pero el zinc también, porque el zinc aparecía en diversas minas, entre ellas también el grupo del Barranco de Cazadores también tenía. Y luego, por último, en la zona de la Cuesta del Cielo, pues estaban algunos minerales que eran de hierro, como la pirita, siderita, matite, limonita. Bueno, todos esos minerales están presentes en la sierra. Hay más minerales, por supuesto, pero minerales en cantidades muy pequeñitas. Estos eran los que tenían interés económico. Y que vamos a ver algunas imágenes para que nos hagamos una idea. Esta era la tremolita. La tremolita tenía una variedad que era la actinolita, que tiene más cantidad de carbonato que la tremolita. Básicamente es un silicato y veis que tiene una estructura cristalina muy, muy característica en forma de agujas y en disposición estrellada. Cualquiera que haya andado por la sierra, andando, podrás ver las piedras que prácticamente tienen la misma, estos minerales, ¿no? Luego tenemos, digamos, la estrella. Lo que más se estuvo aquí extrayendo fue la galena, no por supuesto con este aspecto era muy raro que se encontrara. Esto es lo que le llaman también alcohol, que yo no sabía, pero mi amigo Paco Capilla me dijo, hombre, es que el alcohol era, ya ves tú que yo soy de Melilla y sabía que las mujeres se ponían para ensombrecerse los ojos una cosa que le llamaban ellos alcohol, pero yo creo que se escribía sin H, ¿no? Y entonces por eso no lo había relacionado con el alcohol. Y antiguamente en los escritos viene, se pone, tantos quintales de alcohol. Yo digo, bueno, ¿y qué tendrá que ver el alcohol? ¿Será de eso, a lo mejor de la caña de azúcar? Yo estaba desorientado por completo. No, era galena. La galena le llamaban alcohol, pero además sí, tal como suena, tiene ese doble sentido. Y luego estaba el plomo blanco. El plomo blanco, aquí quiero también ver en cuanto a la riqueza de plomo, ¿no? La riqueza de plomo viene dada por la cantidad de mineral de plomo, plomo, con respecto a la otra sustancia. Cuanto menos sustancia haya, además de plomo, más riqueza tiene el plomo. Por eso la galena es mucho más rico en plomo que la cerusita, porque la cerusita, fijaos que tiene aquí carbono y oxígeno también, y 3 moléculas de oxígeno, con lo cual lo que queda de plomo pues es, no sé si un 40% de plomo, mientras que la galena puede alcanzar perfectamente 75% de plomo.
cual, fijaos que esta es un poco la causa de que uno sea más apreciado que otro. El zinc igual, el zinc tiene su parte, su sulfuro, el sulfuro es la parte más pura, que es la blenda de zinc, que se llama técnicamente esfalerita, y una parte más despreciada, que es un carbonato, que tiene menos cantidad de zinc, que es la calamina o esmisonita, que es el nombre más técnico que tiene, ¿no? Y luego por minerales de hierro hay varios, ¿no? La pirita, que también se le llama el oro de los tontos, porque los ingenieros estaban ya hartos de decirle a la gente que no es oro, hombre, que es pirita. Y luego venía, no, que es oro, que encontró una mina de oro. Estaba ahí, y tenían que decir, pero mire usted, que esto no es. Esto es incluso se dice que hay una imagen de un río de, no sé si era de Colombia, que se ven las márgenes doradas, Y se dice que aquello fue el dorado que decían los descubridores, ¿no? El dorado. Y era pirita, ni más ni menos. Como veían que los reyes tenían oro y todas esas cosas, pensaban que lo cogían de allí, ¿no? Bien, y luego los minerales más corrientes son la siderita, la hematite. La limonita es simplemente una degradación de estos dos, ¿no? Prácticamente. Bien, y ya para terminar un poquito, porque claro, en principio tenemos claro cómo se forman los minerales, digamos las reacciones químicas que se tienen que poner, pero ahí donde los científicos todavía no han llegado a un acuerdo unánime es sobre cuál es el origen de los elementos químicos que luego formarían los minerales. Y hay en este aspecto dos hipótesis que están reflejadas en el libro. Una es el volcanismo submarino, que es el clásico, que todo el mundo piensa que, claro, casi todos los minerales en el mundo se forman por fluidos hidrotermales provenientes de filones que vienen de aguas profundas y por lo tanto se le llama volcánico o subvolcánico. Y eso se produce en el fondo del mar normalmente, ¿no? Se formarían complejos organometálicos. A partir de aquí ya puede ser también otro origen distinto, el proceso siempre es el mismo. Básicamente hay dos tipos de minerales. Los primeros que se forman son los minerales más puros, como pueden ser los sulfuros que hemos dicho antes, la esfalerita, el mineral de zinc, la galena, el de plomo, la pirita de hierro. Estos sulfuros se llaman minerales primarios o singenéticos. Pero luego viene, más adelante, se produce una especie de contaminación en la que entran dióxido de carbono y agua, y entonces se produce una alteración hidrotermal. Entonces, con esa alteración, lo que antes eran sulfuros se convierte en carbonatos, que ya son, para nosotros, para nuestros intereses, de menor calidad. O sea, que todos los equivalentes del zinc, del plomo y del hierro se convierten en sus carbonatos respectivos, y eso se llaman minerales secundarios, porque se forman en segundo lugar, y se llaman también epigenéticos. Luego, pues, bueno, básicamente este proceso se da también en esta otra hipótesis, que es la hipótesis del origen continental, que dice, eso no se produjo los iones no vino por filones, digamos, hidrotermales de origen volcánico, sino que vinieron por los ríos trajeron esos minerales se concentraron en un sitio cerrado, ese sitio cerrado sería esa laguna que decíamos antes, tipo Mar Menor, y de manera que ese agua del Mar Menor, ese Mar Menor que había allí, que era bastante más grande, pero con el tiempo se acumularía mucha cantidad de iones y se formaría lo que se llamaban salmueras hipermagnesianas, es decir, una especie de agua salada, pero con mucho magnesio además, ¿no? Y entonces se formaron unos complejos solubles que se metían en los sedimentos, que luego formarán los mármoles. Ahora de momento son como un barro, por así decirlo, todavía no se han transformado en roca. Para que se transformen en roca se tienen que prensar, se tienen que deshidratar, y todo eso ocurre durante muchos millones de años. Ahora en este momento era una especie de barrito que había ahí, barro que había. Estos iones se colaban hacia adentro, y ya dentro empezaban a reaccionar unos con otros formando los minerales. Estos minerales pues tienen perfectamente cabida, la dolomita, la calcita, son los minerales básicos que van a formar luego los mármoles por la presión, ¿no? Y de cada uno de ellos, por combinaciones distintas, pues formaría la fluorita, la galena y la esfalerita, que son los minerales mayoritarios que se encuentran entre los mármoles. Bueno, con esto prácticamente, bueno, aquí simplemente decir que esto no ocurre de una vez, sino que en varias fases. Digamos, los primeros minerales que aparecen son estos de aquí, la dolomita, el cuarzo, pirita y fluorita. Luego aparece en una segunda generación la esfalerita, el zinc aparece, y ya en la tercera generación ya aparecen todos, ¿no? Bien, dejamos por lo tanto este espinoso tema, ¿no?, que es un poquito árido, y nos vamos ya a ver un poquito las minas que hay ¿qué minas hay en Nerja? Pues muchas, y si echamos mano a los nombres, hay una cantidad de nombres aquí que ya no se parecen en nada a los nombres que
que se han manejado aquí. Muchos de las minas que nosotros hemos visto le hemos puesto los topónimos del sitio donde se encuentran. La mina del Tajo del Sol, por ejemplo, probablemente no se llamaría mina del Tajo del Sol, se llamaría mina de la Trinidad o una cosa así, pero como no tenemos otro nombre, hemos dicho las minas del Tajo del Sol y la hemos situado con un GPS para que se pueda saber dónde está, porque aquí hay una cantidad de nombres muy grandes que probablemente con una investigación que se hiciera en el Instituto Geológico y Minero de Madrid, había que ir a Madrid, tirarse allí un montón de tiempo y viendo allí los legajos y los mapas que había, probablemente se pueda saber estos nombres a qué mina se refiere, pero con los datos que disponíamos aquí era prácticamente imposible. Aquí conté yo unos 40 nombres, pero seguro que hay más. Y algunos de ellos son minas que cambiaron de propietario y el propietario le cambió de nombre, ¿eh? Aquí hay unas minas declaradas entre 1850 y 1910 y entre 1912 y 20 pues otras. En total, pues fijaos la cantidad de minas que hay aquí, las de plomo y las de hierro menos. Bien, y aquí una serie de documentos, entre ellos algunos que Paco Capilla me ha proporcionado, que han sido también ilustrativos sobre una realidad, que es lo que había aquí, ¿no? Entre ellos, pues por ejemplo, el número de trabajadores que había en cada una de las minas. Esto es una cosa interesante, para que os fijéis también, había como 4 meses, y en esos 4 meses había una cantidad desigual de trabajadores, ¿no? De manera que la máxima intensidad de trabajadores, según este año concretamente, se produjo en todas las minas en el mes de mayo. Se ve que los primeros pues fueron catas, fueron sondeos, y conforme ya encontraran cosas, pues echaban mano a más trabajadores para la explotación. Este otro documento, también muy interesante, nos muestra, por ejemplo, la extensión que tenían las cuadrículas. Según la ley de minas de 1859, una cuadrícula minera tiene 300 por 200 varas, es decir, 60.000 varas, que es las cifras que aquí aparecen. Aquí estas cifras están en varas, mientras que estas están en metros cuadrados. Esto me ha costado a mí porque yo al principio decía, bueno, ¿qué cantidad de metros cuadrados hay aquí, no? Pero no, eran varas. Y a 0,83 metros la vara pues serían esos 41.924 con 31 metros cuadrados. Esto es, digamos, lo cual quiere decir que la Buena Unión era una cuadrícula minera y San Lorenzo tenía 2 cuadrículas mineras, lo cual no era muy usual porque la ley establecía que no se podía tener 2 cuadrículas contiguas, ¿no? Y bueno, pues esto también es un testimonio de cómo de las cuadrículas que existían aquí en esta época, que además hay un documento gráfico, el único que he podido yo ver, de un mapa donde se vean realmente las cuadrículas. Está hecho en plan muy artesanal, como estáis viendo ahí, ¿no? Está escrito prácticamente a mano, ahí no hay mucho rigor, en aquella época no lo había. Y aquí está hecho, digamos, pasando esto mismo, pero ya con un sistema más, para que se vea un poquito más claro, ¿no? Y entonces aquí están los nombres de las distintas minas que vienen nombradas aquí también, pero para que se vea un poquito mejor, ¿no? Esto fue en 1919, estamos hablando ya prácticamente terminando, que se puede decir que era el núcleo que permanecía la minería en Nerja. Es la que, y aquí fueron cerrando algunas, y las pocas que quedaron fue la Furia, la Dalia y algunas poquitas más, muy poquitas. Y bueno, esto estaba en manos de una sociedad que se llama Minas Costa Granadina, fijaos que venían inversores de fuera, Minas de Nerja, que estaría por capital de aquí, y capital francés también, se metía dinero para esto, ¿no? Otra cosa interesante de estas cosas que me pasaba a Paco ha sido también los nombres de los inversores, ¿no? Los propietarios. Entonces vemos que hay aquí una serie de nombres que se repiten bastante, como Federico de Chávez o José Gómez, este era de Málaga, y Fernando Villar, era de Madrid. Y Federico de Chávez era de Sevilla, pero residía en Mar. Ahora hablaremos de él, que es un personaje un poco curioso, ¿no? Estos son los 3, digamos, personajes más importantes de la minería de Nerja, que yo he deducido a partir de los escritos que me han pasado, ¿no? Primero, Lorenzo Otero Lisenpérez, está en la primera parte, en el arranque, 1800, es el pionero, ¿no? Este hombre era originario de Alcoy, residía en Málaga, y además de concesiones mineras en la Sierra de Nerja, controlaba también su metalurgia. Por ello fundó la primera fábrica, y única, porque no hubo más, de fundición, que la puso en la playa de Burriana. Le llamó San Lorenzo al principio, y luego le llamó San Miguel, que era su hermano. Su hermano, cuando él lo dejó, pues lo acogió su hermano, y bueno, cada uno le pone el santo de su nombre, ¿no? Luego está este señor, Federico de Chávez Pérez del Pulgar, que en realidad él, de minero, lo que es minero, no era muy minero. Tenía dinero y entonces invirtió ahí también.
Era un aristócrata que residía en Maro, que como ya podéis imaginar, pues está relacionado con todo lo que hay allí en Maro. Era hijo de Joaquín Pérez del Pulgar, que llevaba el proyecto agrícola de las Mercedes en Maro. Era experto, sin embargo, en mineralogía, era licenciado en química y entonces pues le dio por los minerales, es una manía, ¿no? Él residía en Sevilla, pasaba temporadas aquí con sus padres y se le daba por recolectar minerales y los clasificaba, ¿no? Era experto en mineralogía y era residente de Sevilla y también posteriormente ya finalmente vivió en Córdoba, donde finalmente murió allí, ¿no? Pasaba temporadas en Maro y tenía algunas concesiones mineras como las que habéis visto antes, ¿no? Y la última etapa, Alfredo Galvi, que mantuvo las minas en activo, yo creo que es porque estaba el Ministerio de la Guerra, que le estaba soltando dinerito, si no, no creo yo que por esta época fuera, porque ya se había desplomado completamente el mercado del plomo, ¿no? Bueno, pues cogió este coto de mineros de plomo y zinc y prácticamente lo que él explotó es lo que quedaba en el Barranco de Cazadores, que es las últimas minas que se explotaron, ¿no? Hablando un poquito de Federico de Chávez y Pérez del Pulgar, pues este es el cuarto conde de la Casa de Chávez, el marqués de Tous, el hijo del marqués de Tous, residió en Maro, donde estaban las propiedades de su familia. Su bisabuela era la granadina Soledad Ruiz de Molina, que era propietaria de 2 millones de metros cuadrados en la zona de Maro. De su matrimonio con Joaquín Pérez del Pulgar nació el abuelo de Chávez, ¿no?, que se llama Joaquín Pérez del Pulgar, que se casó con la beleña Mercedes Blaque y crearon la colonia de las Mercedes, centrada en la caña de azúcar. Crearon la fábrica de San Joaquín o de las Mercedes, aprovechando un préstamo impulsado por el Ministerio de Fomento para convertir los baldíos en regadíos. Entonces fue el que construyó el acueducto del Águila. La deuda no pudo ser devuelta y se quedó en propiedad el banco hipotecario, como sucede actualmente también, ¿no?, que se la vendió posteriormente a Rafael de Chávez, que es el marqués de Tous, el cual se casó con la heredera de la finca, Mari Carmen Pérez del Pulgar, de cuyo matrimonio nació este personaje que hemos destacado por ser uno de los inversores en la minería de Nerja. Bien, Federico de Chávez y Pérez del Pulgar, pues finalmente tuvo que vender la casa a Larios, que era el que manejaba la pasta, ¿no? Bueno, pues este hombre, hay que destacarlo, bueno, hizo estudios, bastantes estudios, estuvo haciendo estudios de mineralogía. Uno de sus estudios más famosos era sobre las caras de los cristales de cuarzo, por qué se deformaban las caras de los cristales de cuarzo, tiene su teoría, fue interesante, o sea, tuvo una aportación a la ciencia también, ¿no? Y nos vamos ahora ya un poquito a la situación de las minas y un poquito el aspecto que tienen las minas actualmente. Esos puntitos rojos que veis ahí son cada una de las minas. Ya tengo aquí contabilizado 22 minas y bueno, esto también hay que agradecérselo a Damián, que ha sido el que me ha podido mostrar todas estas minas, que realmente yo de ellas no conocía ni siquiera un tercio, ¿no? Y bueno, pues estas minas están ya inventariadas, tiene su localización con GPS, cualquiera puede llegar prácticamente sin perderse a ella, si tiene forma física, porque para ir a estos sitios hay que estar un poquito bien puesto, ¿no? Bien, aquí tenemos una relación rápida de lo que vais a ver son los boquetes nada más, por así decirlo, ¿no? Lo que le llaman la Bocamina, la Soledad, el Tajo, el León, la Furia. Estas son las primeras que nos encontramos cuando subimos para Navachica, ¿no? Luego en el Barranco de Cazadores ya tenemos la Dalia, este es el Pozo de la Dalia, el Castañero más adelante, la Noguera más arriba, y ya nos metemos en la zona que va hacia el Tajo del Sol, que cuando subes también para el Almendró, a la derecha vemos la de Santa Cruz, que tiene también sus respectivos pozos. Hay otra en el Tajo del Sol, la de Buena Fe, que está ya mirando al río Chilla, y luego pues en la zona de cerca de Navachica, las navas que hay por allí, están otras como el Barranque del Agujero, los Pollos del Conejo, San Miguel, la Mina de la Cal. Bueno, luego bajando ya un poquito, que nos vamos a dirigir hacia digamos el Cerro del Cielo, pues tenemos los Caños del Rey. Se llaman caños. Sabéis que caños, yo al principio creía que caño era un término que era como un sitio por donde salía agua, ¿no? El caño de agua, ¿no? Pues no, los caños es la denominación que se le da a un canuto, digamos, de mina de explotación, es la forma que le llaman caños, bocamina, tienen varios nombres, ¿no?
Y entonces, luego ya en la propia Cuesta del Cielo tenemos este de la Majada de Cote, que es un pozo también, y este otro pozo que es, le llaman el Pozo de la Mina de Hierro, que está también cerca ya de la cuesta, o sea, del cerro, del Pico del Cielo arriba, ¿no? Bien, ahora es interesante ver un poquito, porque esto es una cosa también, una reconstrucción. Este dibujo yo no lo he hecho de las cosas que me han dicho, ¿no? Entonces, ¿cuál era el sistema de explotación? Porque claro, lo primero que nos encontramos con esta minería arcaica es que es muy poco productiva, entre otras cosas, no solamente por el tamaño de las explotaciones, que eran muy pequeñas, también por la dispersión, porque había muchas minas pequeñas. Álvarez de Linera le decía minachos. Eso es que no son minas, son minachos. O sea, un término despectivo, ¿no? Pero el gran problema que tenía estas minas es que estaban en un sitio recóndito, que todo el mundo que ha ido a la sierra sabe lo recóndito es. Le tuvieron que hacer un camino que es el que cogemos para andar. Se lo tuvieron que hacer exprofeso para que pudieran pasar los mulos, si no era imposible, ¿no? Y bueno, pues ya os podéis imaginar que los mineros aquí tenían que acceder con mulos, cogían la carga, se la llevaban, según me han dicho a mí, no utilizaban el mismo camino para la vuelta, sino que daban la vuelta por aquí, los mulos que iban ya cargados era mejor para bajar por esta zona, daban la vuelta y llegaba a la Fuente del Esparto. La Fuente del Esparto, en contra de lo que la gente se cree, no vivían los mineros vivían en las minas y en chozas que construían al lado. No se podían desplazar a la Fuente del Esparto a vivir. Allí lo que vivían eran algunos operarios del lavadero de mineral, porque allí lo que se hacía era lavar el mineral, por lo cual le quitaba alguna escoria, algunas cosas que podía, y de esa manera luego se transportaba a la playa de Burriana, que es donde estaba la fundición y el embarcadero. Pero claro, para transportarlo, yo creía que seguían con los mulos, pues no. Se hacía con un cable del cual no queda absolutamente nada. Estaba yo mirando por ahí a ver si había algo de hormigón, que no hay nada, ¿no? Pero según el testimonio de este señor que os he referido, de Maro, decía que la bajaban con cable, sin motor, simplemente por su peso, como estaba más alto, la Fuente del Esparto iba por su peso para abajo y era una cinta continua, y al mismo tiempo que bajaba venía la vagoneta vacía para arriba, ¿no? Y de esa manera formaba una cinta continua. Y aquí lo que teníamos era la fábrica de fundición de San Lorenzo, San Miguel luego, y un embarcadero con su barcaza para poder llevar el mineral a un barco fondeado en la bahía. Este era el sistema que tenía, como veis, es un sistema bastante rudimentario, en el que daba, pues bueno, un trabajo para una pequeña población. No eran muchos los que trabajaban en las minas, pero bueno, en algún momento determinado podía haber hasta 50 personas trabajando en distintas minas, ¿no? El grupo de personas que trabajan en una mina se le llama pueble, el pueble. Y el pueble admitía desde el principio que trabajaran mujeres y niños, ¿no? Esto es una cosa que luego las leyes cambiaron cuando empezaron a darse cuenta de que los niños, bueno, aparte de los esfuerzos físicos y estas cosas, en las minas de plomo producían un problema de raquitismo, un problema que la plumbosis, que le estaba afectando al crecimiento. De hecho, hay unos estudios muy buenos que se hizo en la zona de Cartagena, que se demostraba que los quintos que venían de la época de los que fueron niños tenían menor estatura que otros coetáneos de la misma provincia, pero que no habían estado, es decir, se le había acortado el crecimiento. Bien, esta es la única foto que me la ha proporcionado Pablo Rojo, es la única foto que tenemos de gente delante de una mina. Esta mina, el problema es que estamos ahí, Damián y yo, intentando ver qué mina puede ser. Desde luego no es una mina parecida a las que hay actualmente. Él piensa que puede ser una mina de las que hay actualmente en la zona de la Bachica, la zona donde está la de San Miguel. Podría ser también algunas minas del Tajo. El caso es que los chavales no da la impresión de que estén trabajando, sino que están ahí como pasando un domingo y que han hecho una excursión y se han hecho una foto. Esta es la impresión que da, ¿no? Pero bueno, también podría ser que algunos de los que estén aquí si fueran trabajadores y que ellos se fueran allí a hacerse la foto con su hermano, con su padre, lo que sea, ¿no? Bien, una cosa interesante, os decía antes que los mineros tenían que quedarse allí, tenían que quedarse en la sierra, no les daba tiempo volver a su casa y al día siguiente volver a la mina, porque es que todo el mundo sabe que se tarda como mínimo 3 horas en ida y vuelta, ¿no? Bueno, pues residían allí, unas veces dormían dentro de la mina y otras veces construían unas casas hechas de piedra seca en los alrededores que le llamaban chozas,
Esas chozas se ve que tenían una parte hecha de piedra y luego pues tendrían seguramente un techado hecho de vegetal. Casi todas las minas, si no todas prácticamente, tienen alguna choza al lado, ¿eh? Y luego pues los utensilios no hemos encontrado ningún utensilio por aquí, pero estos son los clásicos que se utilizan en la minería artesanal. Como aquí no veis ningún martillo neumático ni nada por el estilo, todo es a base del pico de minero, un pico que tiene pico por los dos lados, las picas y escoplos que sirven para desbastar mediante el machoporro también. Y luego existen otras herramientas que están relacionadas con el entibado, es decir, el armazón de madera que se le coloca para evitar los desprendimientos. Se utilizan este tipo de herramientas para iluminar el candil del minero, y el garbillo, que esto sí que era una herramienta muy importante porque con él permitía hacer un primer cribado del mineral eliminando la escoria, ¿no? Este esquema os muestra un poquito el panorama que hay, por ejemplo, ahora mismo en la zona de La Furia, que yo personalmente tengo el proyecto, yo creo que nuestra asociación lo hace, de que esta zona sea declarado monumento geológico. Los monumentos geológicos son determinadas estructuras que tienen interés geológico y que se debe poner allí un cartelito explicando un poco cómo era aquello y demás, ¿no? Y yo creo que es uno de los sitios que mejor se conservan. Tenemos la bocamina número 1, que es la de La Furia, que es una caña que, bueno, que llegaba a tener una longitud de 30 metros o más, no sé. Llega aquí una zona que está entibada, que tiene un armazón de madera. Normalmente las minas de Nerja, de la Sierra de Nerja, no tienen entibado porque el mármol es muy suficientemente compacto para no necesitar ponerle ningún tipo de armazón, y por eso solamente los sitios donde sabía que estaba aquello muy suelto y había desprendimiento le ponían el entibado, ¿no? Y estas de aquí concretamente ya se han desprendido, las han roto y lo que queda son restos de ellas, pero es curioso que la madera no está podrida después de tantísimo tiempo como ha pasado, ¿no? Y aquí tenemos este complejo que es la de la Dalia, que vamos a llamarle la número 2, que tiene un complejo de galerías por distintos sitios y un pozo que, bueno, el pozo tiene una altura de 50 metros, pues realmente era un sitio que podía actuar de respiradores, pero también colocando aquí una garrucha también podía servir para sacar el mineral, ¿no? Aquí veis lo que es un entibado, no es de la sierra, es de otra mina cerca de aquí, de la Sierra de Luja, pero esta de aquí es la que hay en La Furia, ¿veis? Que se ha producido aquí un desprendimiento, están todos, la tierra ha caído y se ha roto todo, ¿no? Pero la mayor parte está en la misma mina, hay muchos otros sitios, ¿veis? Que es muy compacto y no necesita, la misma roca se mantiene perfectamente, no se mueve nada, ¿no? Y bueno, pues en el transporte lo primero que tuvieron que hacer esta obra de ingeniería tremenda. Esto que estáis viendo aquí es un trabajo de Hércules, ¿no? Hay que colocar, estas piedras son unos refuerzos para un camino de aquí para que no se vaya. Es decir, que cuando llueva el agua no se lleve este camino. En aquella época me imagino que también tenía que evitar que la vegetación invada esto. Ahora mismo la sierra, como no se utiliza, todos estos caminos se han perdido, unas veces por desprendimiento de roca y otras veces porque la vegetación lo está invadiendo prácticamente todo, ¿no? El mulo era el animal de carga fundamental en esta época. La fuente del Esparto, aquí quedan restos de lo que serían las casas. Allí lo que había, esas casas eran por visto de oficinistas, más que nada oficinistas, y también la gente que se dedicaban al lavado de mineral. Aquí tenéis esta alberca que hay aquí, es la que se utilizaba para lavar el mineral y esta tapa. Y esto, evidentemente, es una reconstrucción tomada, digamos, es una fotografía que no corresponde aquí, pero sería un cableado de este tipo, ¿no? Por su propio peso, las vagonetas estas iban desde la fuente del Esparto hasta la playa Burriana. Aquí hay una reconstrucción de un puerto de cabotaje muy pequeñito, como estáis viendo aquí, ¿no? Hecho de madera. He puesto aquí lo que sería una barcaza, una gabarra, que es la que llevaría el mineral a un barco que estaría por aquí fondeado, porque si se pone más así se embarranca, no se puede venir hasta aquí, el barco tendría que quedarse por aquí, ¿no? Y más adelante os mostraré también el sitio donde estaría la fábrica de fundición, ¿no? Con respecto, sabéis que la minería tiene como dos partes. Una parte es el laboreo, que es la extracción del mineral y su transporte, y otra cosa es lo que le llamaban el beneficio. El beneficio era coger el mineral, fundirlo y sacar los lingotes
de mineral. Ese le llamaban el beneficio. Laboreo y beneficio. Bien, pues en el laboreo aquí están las cantidades en quintales, ¿no? De los distintos tipos de minas. También otro documento que me facilitó Paco Capilla y que efectivamente muestra muy bien. Hay también un dato que hemos metido aquí, que es la productividad, que sería la producción en quintales dividido por el número de operarios, es decir, la cantidad de quintales que hay por operario. Con lo cual, evidentemente, cuanto más grande era esta cifra, más rentable es, porque tú tenías que pagar menos dinero para obtener la cantidad de mineral que hay. Entonces se puede observar en esta secuencia cómo pues se produce una disminución bastante importante de la producción y de la productividad. Fijaos las cifras estas, que son de productividad, lo pequeñitas que son, en comparación con estas de aquí. Entonces esto nos está mostrando justamente un periodo muy crítico en el que se estaba produciendo un bajón importante en la minería. Y ya para ir, este es el último contexto, la última cara que examiné de la minería es el contexto metalúrgico. Los minerales no valen nada si no lo convertimos en su correspondiente metal. Bien, pues decía que había una minería primitiva que se hacía a poca mina, cerca de las propias minas, que es mediante el boliche. Boliche que hay al lado de la fábrica, o sea, de las minas de la Furia, la número 1, es este que tenéis aquí. No es una choza, como pudiera, porque su estructura es circular, no es la misma. Tampoco es una calera, las caleras tienen otros aspectos. Y básicamente aquí está reconstruido una que está cogida de otro lugar, ¿no? Lo que sería un boliche. Boliche tiene una zona que es la caldera propiamente dicha, que aquí es donde se metía la leña, porque era sobre todo el combustible que se utilizaba, la leña. Lo que había afuera, esparto, retama, lo que sea, ¿no? Y veis, estos agujeritos que hay aquí son los agujeritos, las toberas, perdón, para que entre el aire. El aire, al entrar aquí, mete oxígeno y el oxígeno provoca la combustión, y ese calor se transmite a través de este tubo que vemos aquí y es el que realmente va a fundir el mineral. El mineral se colocaba aquí. Entre la caldera nunca se ponía el mineral junto a la leña, sino que se ponía, lo que recibía el mineral era el calor fundamentalmente, no recibía la llama ni nada, ¿no? Y esto que tenéis aquí es la chimenea. El aire entra por aquí y salía por aquí, digamos, el vapor y la chimenea. Entonces, prácticamente el plomo se obtenía en este punto que veis aquí, que está aquí en este esquema que veis aquí abajo. Los boliches tenían una capacidad muy limitada, 25 a 30 quintales métricos de mineral al día, una cantidad muy pequeñita pero trabajaban con poca cantidad de energía, porque su punto de fusión son 327 grados con 5 grados centígrados, o sea que es una cantidad de calor muy pequeñita. El plomo funde muy rápidamente, pero es cierto que a mayor temperatura consigue que funda el mineral de plomo que está más escondido, más dentro de la roca, de manera que lo que pasa con esto es que las primeras fundiciones que hacían con esto se sacaba y luego lo volvían a echar otra vez, porque sabían que siempre salía más. Y ya las minas las fundiciones que estaban mejor hechas, como la fundición que había en la playa de Burriana, esa conseguía una temperatura más alta, porque ya utilizaba hulla. Era un mineral, o sea, ya era le llamaban el carbón piedra, ¿no? El carbón piedra que fundamentalmente al principio lo importaban de Inglaterra. Luego ya empezó la minería de la Sierra Morena, en Córdoba, y venía el mineral en tren desde allí hasta aquí. Bien, aquí veis de nuevo la fotografía de antes, pero aquí os he reconstruido más o menos dónde se encontraría la fábrica. Es una hipótesis, no es una cosa verídica, porque yo esta fotografía, que es la más antigua que he visto de la playa de Burriana, he visto esto que veis aquí, que es rectangular, esto es una pared y esto es otra pared, que podría ser lo que quedaba en esta fotografía de lo que antes era una fábrica de fundición, puede ser de San Lorenzo o de San Miguel. Esto es una hipótesis, pero bueno, sabíamos que estaba ahí y que tenía que estar cerca, porque para simplemente abaratar costes de transporte, porque aquí todos los lingotes que se formaban iban directamente a la barcaza de aquí y ya está. Bien, entonces esta fábrica de fundición utilizaba una estructura que se llama horno de reverbero. Se llama así porque lo que recibe es el calor que se refleja en los ladrillos
refractarios, que se llaman, ¿no? Entonces, hay una cámara que se llama el hogar, donde se pone el combustible y el calor que produce se refleja en la chimenea, y ese calor, al llegar aquí, funde al mineral que está colocado en este lado. El mineral ya fundido finalmente se recoge en una bandeja que tiene un plano inclinado y va llegando y va llenando unos rectangulitos pequeñitos de este tamaño más o menos, que son, digamos, los moldes, y de ese molde luego, al enfriarse con agua, lo sacaban y era lo que le llamaban galápago. El lingote le llamaban comúnmente galápago, no sé por qué será, pero le llamaban galápago. Bien, entonces una mejora que tuvo este tipo de hornos de reverbero, que es muy primitivo, es la colocación de un sistema para darle más cantidad de aire. Entonces, ese tipo de horno se llama horno de manga, ¿eh? Y este horno de manga, pues, utilizaba lo que se llama una pava, una especie de fuelle, imagínate un fuelle gigantesco, para que entre bastante oxígeno, ¿no? Y con eso conseguía fundir más cantidad de roca y producir, por lo tanto, más cantidad de beneficios. Este ya sería el esquema de un reverbero español, del tipo que ya había más bien en la zona de Adra. Que teníamos aquí era más modestito, el que teníamos en la playa de Burriana, pero utiliza básicamente, ¿veis?, dos cámaras, pero una pequeña diferencia, y es que la cámara aquí, que donde está el hogar, sería aquí. Esta es donde está el mineral, que lo recibe por estas bóvedas, y esto que vemos aquí es una cámara que se hizo para que el aire saliera con mayor efectividad por la chimenea. Pero aquí tenéis el molde de lo que sería para el galápago. Esta fotografía está tomada recientemente, lo hizo un colaborador de la Sierra de Lújar, y de ella se sacaban estos lingotes de este tipo, de plomo. Bueno, el plomo tiene una pequeña cantidad de plata, ¿eh? Por eso también la realeza tenía mucho interés en que el plomo no sé, porque decía, bueno, el plomo se puede explotar siempre que cuando ya se le haya quitado la plata, pero la plata para mí. Si la plata siempre ha estado muy ligada al plomo, ¿no? Entonces, con el sistema de minería que había aquí tan arcaico, imposible, no se podía hacer. Pero se necesita unas instalaciones especiales y mediante un sistema que se llama el aparato de Pattinson, que había que pasarlo por varios sistemas, ¿no? Va a ir decantando poco a poco y sacando la plata al final. Pues eso es un poquito complejo, ¿no? Bien, entonces vamos llegando al final de la charla. El hecho cierto es que la producción en esta zona fue una producción que tuvo su punto álgido, tuvo su momento álgido, con sus altibajos, como es lógico. Aquí se puede ver en esto que es la traslación de aquellos datos que hemos mostrado antes de la producción en Nerja, como la producción relacionada con la productividad. Vemos que la productividad aumentó bastante en 1874, disminuyendo bastante la producción, pero que la productividad fue bajando hasta unos términos insostenibles, ¿no? A partir de los años 1896, que es cuando se produce la crisis de la industria en la provincia de Málaga, se produce un bajón de todas las minas de la provincia y de otras provincias en general. Y bueno, lo que es Málaga prácticamente se queda con una producción muy pequeñita, muy modesta, que aún así, pues entre lo que podían, digamos, los pequeños mercados que había, no son los grandes mercados que había antes, y lo del Ministerio de la Guerra, que se ve que también tenía interés en controlar todas las minas que hubiera y sacar algo siempre para las distintas guerras que siempre estamos, pues bueno, se mantuvo hasta que finalmente, estáis viendo aquí, en 1826 prácticamente acaba ya aquí y en España. No, en España, en otros sitios continuó la minería de plomo, porque el plomo sigue siendo necesario, pero ya no había ese furor porque había otros mercados más rentables, etcétera, etcétera. Y nada, muchas gracias. Gracias, Rafael. Si hay ahora preguntas, alguien tiene interés en preguntar algo al conferenciante o aportar algo. Con este sol no vemos nada. No vemos nada. Sí. Mira,
por lo que se ve en las fotos, las entradas, las compañías eran muy pequeñas, ¿no? Sí. Me imagino que la postura de los trabajadores debería ser encorvada. incómoda, ¿no? Sí, sí. Y luego los niños eran los que utilizaban más para temas de transporte, a lo mejor utilizaban no vagonetas, con raíles y eso, utilizaban como probablemente, que se ha visto en algunas minas, yo de aquí no lo sé fehacientemente, pero en otras minas de estas características utilizaban unos carritos, ¿eh? Esos carritos los empujaban los niños. Tenían que arrastrar, ¿vale? Sí, bueno, tanto como arrastrarse no, aquí está viendo más o menos una persona, no sé si los de aquella época eran más bajos que yo, pero el caso es que algo agachado tiene que andarte si no te pegamos en la cabeza. En algunos sitios puede estar un poquito más derecho, pero la mayoría de ellos hay que estar un poquito agachados. Incómodo. Yo quería preguntarte algo que hace unos años, cuando el tema del campo de Bor, yo leí que había unas concesiones mineras en la zona esa de lo que se está comentando en nuestras zonas y que afectaba incluso los terrenos que estaban previstos para hacer el campo de Bor. ¿Sabéis algo de eso? Sí, pero esas concesiones mineras son la minería moderna. La minería moderna es la minería del hormigón. Son la fábrica Cruz del Pinto y toda esta, la minería esta de la mina del Cruz del Pinto son canteras para obtener el hormigón. Entonces esas son concesiones mineras y algunas de ellas cogen la mitad de la sierra de Nerja, ¿no? Eso está también aquí en el libro, en la última parte le dedico un capítulo, que aquí no lo he metido porque yo creo que ya se salió un poquillo de madre, que habla un poquito de la minería actual, ¿no? La minería actualmente en la sierra de Nerja, pues fundamentalmente son las caleras, que también ya han venido menos, porque ya se utiliza productos sintéticos, pero bueno, aquí viene el esquema de lo que son las minas que existían aquí, que son canteras en realidad, ¿no? Las canteras. Y esas son las concesiones que sí estaban afectadas, en el sentido de que son gente que, con la ley de minas, es una cosa tremenda, porque tú tienes una concesión y eso está por encima de las propiedades, está por encima de las protecciones que haya por haber. Si le han dado la concesión, ahí están las minas, por ejemplo, las canteras que hay ahora mismo en la sierra de la Sierra Tejera, ya casi empezando la Almijara, que es en Canillas de Albaida, en un pedazo de cantera tremenda, en pleno parque natural. Y esa no la puede parar nadie hasta que no se acabe su concesión, porque la tenía antes de que aquello fuera declarado parque natural, y como tenía la concesión, pues tiene todos los derechos. Y ese es el peligro que hay con esta concesión que hay aquí, que en cualquier momento a ellos les interesan, empiezan a hacer boquetes ahí, a no ser que cambien las leyes, pero es un derecho que tienen. Sí, primero Vicky y luego Pablo. Aparte de esos pequeños contenedores donde se hacían los lingotes de hierro, digamos, ¿qué tipo de contenedores son los que se utilizaban para la fusión para la fundición del mineral? El mineral, creo que una vez fundido, iba por un canalón en forma de V, sí. y había allí un operario que iba llenando los estuchitos, ¿eh? Así. Eso era artesanal, con todo, artesanal totalmente. Eso se hacía así. Y terminaba uno, cogía luego otro, y así lo iban llenando, y luego se enfriaban en agua y se sacaba el monte. Pablo. Sí, cuando Alejandro Bueno habla en la serie histórica de Nerja, otra pregunta para los dos también, quizás, a ver si ubicáis. Se habla de cuando se localizan las ruinas de donde estaba Nerja medieval, se habla del cruce del camino de Nerja con el camino vecinal de la cantera. Esta cantera podría ser una cosa que se ve subiendo la carretera para la autovía a la derecha, que parece que hay un corte en la roca allí que se ve que hay incluso algunos bloques, canteras para obtener piedra para construir. Sí. No sé si sabéis de lo que... Pudiera ser, aunque yo creo que ese camino vecinal de la cantera de que habla se refiere a la parte trasera del cerro de los Cancharrales. Efectivamente, porque si estudiamos el trazado de los caminos antiguos que venían por donde hoy está el túnel de la autovía Contorrox hacia el Castillo Alto de Nerja,
Ese era el camino que pasaba justamente por detrás del Cerro de los Cancharrales, donde se encuentra y se puede todavía observar restos de una cantera. Y ese es el camino vecinal de la cantera al que se refería Alejandro Buenos. De todos modos, yo no sé de qué material es, si es material de sedimentario, del tipo plioceno, parecido Yo al desconozco. Cerro de Almayate, Parecía el Cerro de Almayate. pues ya está, esto es Cantillo. Eso es muy típico que sea Cantillo, no sé, habría que mirarlo y ver el sitio. Pero es curioso que no se ha utilizado esa piedra nunca en Nerja. Se ha utilizado la piedra almendrilla, Sí. pero esa piedra que parecía la de Almayate, quizá la más compacta la que tenemos aquí. Es que esa es muy fácil Sí, exactamente. Pero aquí no se ha utilizado para construir realmente. Allí sí se ha utilizado mucho, incluso ya sabéis que la catedral se ha hecho con Sí. ese estilo. Pues no se ve descartable que también se usa piedra. Esa es mi opinión, Pablo, sobre lo que plantea Alejandro Bueno. Yo quiero plantearte una cosa, Rafael. Tú has hablado de que vuestra asociación está trabajando para hacer o para solicitar la declaración de la zona como monumento geológico. La mina esta de la Furia y la de la Dalia, ese conjunto, con un letrerito, en fin, eso es marcarlo y dar una documentación por escrito y hacer un folleto incluso que se pueda repartir turísticamente. Desconozco el tema de la declaración de zona como monumento geológico, pero sí existe una figura que es dentro del patrimonio industrial lo que es el patrimonio minero. Pues también. Y Claro. sería muy interesante trabajar en ambos sentidos y por muy humildes que sean las minas de Nerja, ahí hay un patrimonio minero a proteger. Sí, sí, sí. Y Además, está dentro de un parque natural. a o sea, que es mucho más proteger, fácil. valorar, poner en valor, dar a conocer, establecer rutas. Sí, sí. Ahora hay gente de Nerja que va allí, que Sí, se sí. desplaza y tal, pero no estaría nada mal trabajar, Sí, vamos, sí. yo te invito desde nuestra asociación a que trabajemos conjuntamente Pues, en perfecto. en ese tipo de declaración. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta más intervención? Bueno, pues yo quisiera agradecer, bueno, por supuesto, a Rafael Llum, a todos ustedes por su asistencia. Antes no lo he dicho, por supuesto, a la Fundación Cueva de Nerja y al Museo de Nerja, a sus trabajadores, por ceder estas magníficas instalaciones para que podamos realizar en ellas nuestro ciclo de conferencias. La próxima, en la que les esperamos, será a finales del mes de enero, ya en el próximo año. La impartirá Pilar Pezzi, una energeña, profesora de Historia Moderna de la Universidad de Málaga, y tratará sobre la Puebla de Nerja en la Centuria Ilustrada, en el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración. Quedan convocados e invitados a la misma. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien.